Bienvenidos a la séptima entrega de Deteneos en el Camino, la sección de La Última Banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuaremos revisando artículos del pastor Willis Hoover, trayendo en esta ocasión el primero de una serie de 3 artículos dedicados al bautismo con agua, donde el pastor Hoover defiende desde un punto de vista bíblico e histórico tanto el bautismo por aspersión, así como el bautismo de infantes. Este es un aspecto muy particular del pentecostalismo chileno, ya que al ser un fiel heredero del metodismo episcopal, su postura respecto al bautismo por agua prácticamente se mantuvo sin variaciones, diferenciándose completamente en este punto de otros movimientos pentecostales en Latinoamérica, que abrazan el credo bautismo. El primero de estos artículos fue publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 122 de agosto de 1925 y reproducido posteriormente en la revista Fuego de Pentecostés número 88 de enero de 1936. En dicha reedición se agregó la siguiente nota introductoria. Estimo de sumo interés para los miembros de nuestra obra los artículos El bautismo con agua, publicados en el Chile Pentecostal de agosto, septiembre y diciembre de 1925. Los reproducimos en la confianza que dicho estudio sobre este sacramento sea de provecho para todos. Agregamos a ellos algunas láminas ilustrativas. Pasemos ahora a revisar el artículo original. El bautismo con agua. Generalmente, los miembros de cualquier iglesia están convencidos y satisfechos con el modo de administrar lo que se usa en su iglesia. Esto es lo que debe ser. También debe concederse a otros esta libertad de pensar y obrar. Si así lo hicieran todos, no habría ocasión para estas palabras. Pero cuando los que practican un modo pregonan e insisten que el modo de ellos es el único válido y conforme a las Escrituras, nos sentimos obligados a entrar en aclaraciones que satisfagan a nuestros creyentes que el modo que practicamos nosotros es enteramente en conformidad con las Santas Escrituras. Este es el propósito de este estudio. Lo que se presentará no es el fruto de los estudios del que escribe solamente, sino de otros que han entrado bien al fondo de la cuestión. Tengo delante de mí 4 libros que aclaran todo pasaje en la Biblia referente al acto. Uno se titula El bautismo bíblico. Fue escrito en inglés, pero publicado en castellano en 1886 en México. No sé si se puede conseguir ahora. Otro, Letters on Baptism, por el reverendo E.B. Farfield, en inglés, fue escrito como resultado de circunstancias especiales, las que le dan un valor especial como evidencia en la materia. Las circunstancias en breve son las siguientes. Una casa de publicaciones bautistas empleó al autor como conocido pastor bautista y valiente defensor de su doctrina para que preparase un libro que expusiera y defendiera el punto de vista de los bautistas de una manera inexpugnable. Entró con entusiasmo en su trabajo y para hacerlo bien, hizo un examen independiente, prolijo y profundo de todo punto y de todo texto relacionado con la cuestión. El resultado fue que después de más de 2 años de estudio laborioso para mantener su antigua opinión, se sintió obligado a declarar que la inmersión no era el único bautismo, y tuvo que renunciar como pastor bautista y se unió con otra denominación. Este libro es una exposición de sus estudios, en forma de cartas que escribió a un amigo que le preguntó los motivos de su renuncia. El significado de la palabra bautismo en su uso bíblico no es inmersión, como veremos. En Hebreos, capítulo 9, Pablo habla de los ritos, etc., del antiguo tabernáculo, que son tipos del nuevo, y dice, en el versículo 10, que consistían solamente en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos. En el original griego es diversos
baptismois. En el versículo 13 refiere a alguno de estos baptismois. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra, rociada sobre los impuros, los santifica para el limpiamiento de la carne, ¿cuánto más? Etcétera. Ahora, en estas cosas típicas vemos varias cosas que nos ayudarán a comprender el bautismo cristiano. Veremos primero que el bautismo no es sepultura ni para simbolizarla, como alegan los que abogan por la inmersión, sino limpiamiento. Veremos segundo que esos bautismos no fueron ejecutados por la inmersión, sino por el rociamiento. Veremos tercero que este rociamiento santificaba, era un apartamiento de significado espiritual que simbolizaba el limpiamiento por la sangre de Jesucristo. En Marcos 7, del 2 al 4, tenemos otro de los diversos bautismos. Versículo 3, porque los fariseos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Las palabras muchas veces en el griego son pugme, lo que quiere decir con el puño, lo que se explicará más tarde. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no lavaren, griego baptizotai, no comen. Y otras muchas cosas, como el lavar, griego baptismos, de las copas y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Es enteramente claro que estos lavamientos o bautismos no eran por el aseo, sino que eran ritos religiosos de los fariseos, y el pensamiento era que el contacto en la plaza con los gentiles les podría haber contaminado y que los vasos, jarros, lechos, etc. podrían haber sido contaminados por el uso de algún gentil. Por esta causa los bautizaban. ¿Y fue hecho este bautismo por la inmersión? Posible sería decirse que sí, si se refería solamente a los utensilios de mesa o de cocina, pero cuando se refiere también a los lechos o canapés en que se reclinaban para comer, es completamente seguro que no hacían una operación tan absurda e imposible como zambullir una docena o un centenar de esos lechos, momentos antes de reclinarse en ella para comer, y sin embargo los bautizaban. Hablemos ahora de las manos. Esas también eran bautizadas, aun suponiendo que fuera para el aseo, lo que no es lógico, dado el tema del capítulo. Dice manos comunes, no dice manos sucias, usando la misma palabra que Pedro usó en su protesta en Hechos 10:14, ninguna cosa común ni inmunda, según la ley. Las manos comunes lo eran para el acaso de haber tocado, quizás, a algún muerto o leproso u otra cosa prohibida por la ley. Pero digo, aun suponiendo que fuera para el aseo, ¿cómo se lavaban las manos en la antigüedad? No, por cierto, metiéndolas en el agua del lavatorio, como es nuestra costumbre. Vemos 2 de Reyes 3:11. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que echaba agua sobre las manos de Elías. Esto me ha pasado en las pampas de Iquique. Me han traído todo y en lugar de poner el agua en el lavatorio, mi amigo, el dueño de casa, echaba el agua sobre mis manos mientras yo las lavaba. Inmediatamente me acordé de Eliseo. En toda la ley de Moisés se prescribe aguas corrientes o vivas para todo uso ceremonial, y se ve que aún en el aseo así se usaba. Aquí se entenderá la expresión con el puño. Cuando no hubiera algún sirviente u otra persona para la operación, entonces la persona misma, con la una mano, levanta el agua con el puño y la dejaba caer sobre la otra. En esa forma es agua viva. Entonces con la otra mano hacía lo mismo, y de esa manera las dos manos estaban lavadas, o en este caso bautizadas. Y nótese que esto era un rociamiento. Léase con atención el capítulo 19 de Números, cómo las cenizas de una becerra quemada tenían que ser depositadas en un tiesto y agua corriente echada sobre ellas, y el agua usada entonces para rociar a la persona inmunda por haber tocado a algún cadáver, y se verá una clara luz sobre Hebreos 9 y Marcos 7, dejando bien establecidos
que esos bautismos eran para limpieza ceremonial y fueron hechos por el rociamiento. Desde luego, esos bautismos no significaban sepultura ni fueron ejecutados por la inmersión. Cuando consideramos que todo el Antiguo Testamento era simbólico de cosas en el Nuevo Testamento, no podemos escaparnos de la convicción de que el Nuevo Testamento era una continuación del mismo pensamiento, mayormente cuando Pablo habla con esa claridad en ese sentido. Un autor que había indagado de un rabí de fama sobre el particular dice: el rabí había despertado mi curiosidad al decir que los judíos nunca bautizaban las manos sino en agua corriente, y le pregunté por qué. Me dijo que el agua quieta significa la muerte y corrupción, y agua corriente representa la vida y las influencias vivificantes del Espíritu de Dios. Le pregunté: ¿en sus lavamientos ceremoniales ponen énfasis los judíos en la cantidad de agua que emplean? Ninguna. El riachuelo más pequeño sirve para el más completo lavamiento ceremonial. Llegamos ahora al uso y significado del rito en el Nuevo Testamento, porque aunque los casos que hemos citado en Hebreos y en San Marcos están en el Nuevo Testamento, sin embargo son del antiguo régimen de la ley. Venimos a Juan el Bautista. En su predicación dijo, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con aguas para arrepentimiento, mas él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En hablar de los dos bautismos pone en relieve que el del agua era preliminar y simbólico, y que el verdadero y más importante era el del Espíritu Santo. Volvamos ahora a los Hechos 2:33. Y oiremos a Pedro decir en su sermón en aquel día notable: Él ha derramado esto que veis y oís. Aquí Pedro nos declara que el verdadero bautismo, del que todos los otros diversos bautismos son tipos, fue por derramamiento desde arriba, cayendo sobre la persona bautizada. ¿No es lógico que los tipos lo simbolizan? Hemos visto en los casos examinados que hacen exactamente eso. Agua viva está rociada sobre la cosa o persona bautizada. Cabe aquí citar algunas profecías que indican la notable concordancia de la profecía con el cumplimiento. Isaías 52, 3 al 15. He aquí que mi siervo se portará sabiamente. Así rociará a muchas naciones. Ezequiel 36, 25 al 27. Luego rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Pondré también mi espíritu dentro de vosotros. Isaías 44:3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje. Joel 2:28. Acontecerá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. En todas estas citas vemos que se expresa el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo, con las mismas palabras, rociaré sobre o derramaré sobre. En mi libro, El bautismo bíblico, hay 8 láminas sacadas de las catacumbas de Roma y de las iglesias de los primeros 4 o 5 siglos. Son representaciones del bautismo de Jesús, de niños y de otras personas. En todas, el candidato está parado en el agua, algunos hasta los tobillos y otros hasta la cintura, más o menos completamente desnudos. El que bautiza siempre en seco y con la mano sola, y con alguna fuente o concha está derramando agua sobre el otro. En algunas está figurado al Espíritu Santo en forma de paloma. En una de ellas se figura un bautisterio en una iglesia, pero aún en esta, el que administra está en seco y está derramando agua sobre el candidato y no zambulléndole. Estas láminas presentan pruebas irrefutables de que el zambullimiento no fue considerado por los cristianos de aquellos tiempos tempranos como el único modo válido. Queda todavía un punto muy importante para aclarar.
Hemos visto con toda evidencia que el bautismo es simbólico del lavamiento, que es el oficio de la sangre de Jesucristo obrar en nuestros corazones. Pablo dice en Hebreos 10:22, teniendo los corazones rociados para limpiarnos de una mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Rociados, como en Ezequiel 36:25. Esto es personal, individual, bautizado. Pero preguntemos ahora, ¿cuál es el valor de la expresión bautizado en Cristo? Un estudio detenido de este tema, como se encuentra desarrollado en Romanos 6 del 2 al 8, en Colosenses 2 del 10 al 13, en Efesios 2, 5 y 6, me convenció hace años y sin consultar a otra autoridad u opinión alguna, que se halla la llave no en las palabras muertos y sepultados, sino en la palabra con Él. En estos tres pasajes, las palabras con Él o juntamente con Él son repetidas o subentendidas más de una docena de veces y nos enseñan con una claridad admirable que nuestro bautismo no es imitar a Cristo, ni menos seguir a nuestro Señor en las aguas del bautismo, sino la confesión de que apropiamos por la fe todo lo que hizo Él en nuestro lugar, como que nosotros mismos lo hemos hecho o sufrido. Crucificado, muerto, sepultado, resucitado, sentado en los cielos, todo lo hemos experimentado en virtud de nuestra unión con Él, de la cual unión nuestro bautismo es la señal por cualquier modo que haya sido administrado. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan ayuda a confirmar esta interpretación. En estos días, consultando uno de mis libros sobre este tema, fui sorprendido al hallar mis palabras casi textuales como sigue. Fuimos sepultados con Él por medio de nuestra iniciación en su muerte, y así estos pasajes centrales establecen la muerte de Cristo como muerte vicario, es decir, en nuestro lugar, y declaran nuestra unión con Él en todo lo relacionado con su obra expiatoria. Fuimos clavados en la cruz con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él, resucitados con Él, fuimos glorificados con Él. La abundancia de la evidencia de las Escrituras nos deja convencidos que el uso religioso o ceremonial del agua, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, era siempre por el rociamiento o derramamiento. De manera que, aunque no pretendemos decir que el que ha sido sumergido no ha sido bautizado, estamos muy seguros que el que ha sido rociado ha sido bautizado muy en conformidad con la palabra de Dios.